Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El polvo tóxico del puerto espacial de Trambeta se mezclaba con el humo de motores viejos y carne quemada. Bajo una torre oxidada, entre montañas de chatarra y ratas de circuito, Isara arrancaba las últimas fibras comestibles de un pedazo de raíz podrida. La saboreó con el hambre de quien no recordaba lo que era el gusto. Su cuerpo era piel, hueso, y una furia latente que no moría, ni siquiera cuando el frío le mordía la espalda o cuando las botas de los soldados la pateaban al pasar. «¡Mueve ese culo, escoria de la galaxia!», gritó uno con el uniforme del clan Duar. Ella lo miró sin pestañear, con esos ojos plateados que habían sido símbolo de su casa ancestral, antes de que su planeta fuera quemado y sus padres colgados como ejemplo. No dijo nada. Si hablaba, sangraba. Si callaba, sobrevivía. Esa era su única regla. Hasta que vio al humano. No era como los demás carroñeros. No mendigaba, no vendía partes humanas a los piratas, ni reía como los demás mientras las prostitutas alienígenas eran arrastradas por el suelo. Era alto, herido, sucio, pero con la espalda recta. Caminaba como si aún tuviera un hogar, como si la dignidad no hubiera sido devorada por la galaxia. Isara lo ignoró al principio. No necesitaba salvadores. Necesitaba un arma, una nave y una venganza. Pero todo cambió cuando vio al soldado que antes la había golpeado, ahora arrodillado y escupiendo sangre, con la nariz rota. Frente a él, el humano limpiaba sus nudillos con la manga. Nadie se metía con los Duar. Nadie. Ella se acercó como un animal hambriento, aún desconfiada, aún con la daga oculta entre los harapos. El humano la vio y no retrocedió. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con una voz áspera, rota, como quien ha visto demasiado. «Vete al infierno», escupió ella cerca de sus botas, midiendo su reacción. Él sonrió. No era una sonrisa amable. Era cansada, amarga, de esas que nacen cuando ya no queda nada por perder. «Ya estuve ahí. No es tan diferente de este lugar», respondió, y extendió la mano. «Ven. No tienes que quedarte aquí». Ella no se movió. Las ofertas venían con cadenas. Siempre. ¿Quién diablos ayudaba sin esperar nada? «¿Qué quieres de mí?», espetó, los dientes apretados. «Nada», dijo él, sin mentir. El silencio se hizo espeso. El puerto entero parecía observar desde las sombras. Nadie la había ofrecido otra cosa que golpes o mentiras. Nadie. Y por eso, contra toda lógica, por una razón que no entendía y que la hizo odiarse un poco, Isara dio un paso. Luego otro. Y por primera vez desde la masacre de su mundo, dejó que alguien la tocara. Una mano humana. Firme. Cálida. Y así comenzó su caída. O su renacer. Eso aún no lo sabía. La corbeta estelar apenas podía sostenerse en el vacío. Era una nave vieja, con placas soldadas a mano, cicatrices de múltiples batallas y motores que rugían con esfuerzo en cada salto gravitacional. No tenía nombre. Como ellos. Solo una ruta de escape trazada por alguien que no huía por cobardía, sino por haber visto demasiada muerte. Isara estaba sentada en la esquina de un pequeño compartimento, el torso vendado con parches de urgencia, la mirada fija en un panel de luz parpadeante que parecía a punto de apagarse. El interior olía a metal caliente, sudor seco y desesperanza. Cada respiración era un recordatorio de que no estaba muerta. Aún. Darien no hablaba mucho. Solo le ofrecía comida tibia, vendajes limpios y espacio. No hizo preguntas. No tocó lo que no debía. No exigió nada. Ese silencio, para ella, era más aterrador que los gritos de los verdugos. Intentó matarlo la segunda noche. La daga, afilada con una hebra de metal reciclado, bajó en dirección a su garganta mientras él dormía. Pero cuando la hoja estaba a 1 centímetro de su piel, él atrapó su muñeca con una fuerza brutal, sin siquiera abrir los ojos. «¿Así agradeces que no te dejé pudrir en Trambeta?», murmuró, sin soltarla. Ella no respondió. Su brazo temblaba, pero no por miedo. Era furia contenida. Vergüenza de haber dudado. Confusión. «¿No piensas matarme?», preguntó ella al fin. «Pensé en dejar que lo intentaras».
Pero estás herida, hambrienta y llena de rabia. No sería justo, dijo él, y soltó su muñeca. Ella se quedó de pie en silencio, sin moverse, hasta que la daga cayó al suelo. La tercera noche, una tormenta solar apagó los sistemas. La nave quedó a oscuras, suspendida en el vacío como un ataúd flotante. Ella lo encontró en la sala de control, revisando cables con una lámpara de mano y el ceño fruncido. ¿Esto es normal?, preguntó, intentando sonar indiferente. Normal sería que estuviéramos muertos. Así que esto es casi un lujo, respondió, sin levantar la vista. Se sentó a su lado, por primera vez sin tener un arma escondida. Solo ella y el calor residual de la lámpara. Sus cuerpos estaban cerca. No lo suficiente como para tocarse, pero lo bastante como para sentir la tensión invisible entre ellos. En un momento, la nave tembló con violencia. Ella perdió el equilibrio, y su mano rozó la suya. Un instante apenas. Pero no apartó la mano. Él tampoco. ¿Por qué no me tienes miedo?, preguntó ella, en voz baja. Él respiró hondo antes de responder. Porque no eres el monstruo que finge ser. Ella lo miró como si le hubiera escupido veneno. No finjo nada, dijo, con voz rasgada. He matado, robado, traicionado. No tengo casa. No tengo nombre. Ni siquiera tengo alma. Él alzó la vista. Sus ojos grises eran un campo de ruinas, pero no juzgaban. Observaban como quien ha visto su propio reflejo en el fondo de una botella vacía. Eso te lo dirás a ti misma cada día para no derrumbarte. Pero sabes que es mentira. Ella se quedó en silencio. Quiso gritar. Quiso golpearlo. Quiso besarle los labios solo para luego arrancarle el alma. Pero no hizo nada. Solo se quedó allí, con la oscuridad devorándolo todo, menos el calor entre sus manos. Por primera vez en años, no deseó estar sola. Y eso la aterraba más que cualquier tormenta espacial. El aterrizaje fue brutal. Los motores fallaron en el momento justo en que la nave cruzaba la atmósfera de un planeta no registrado. Los sistemas de navegación colapsaron y el casco comenzó a crujir como si se quebrara desde adentro. Darien, con los puños apretados en los controles, gritaba instrucciones que la nave ignoraba por completo. Y Sara, atada apenas por un arnés de emergencia, observaba cómo la superficie se acercaba como una sentencia inevitable. La colisión con el suelo arrancó un estruendo de metal y tierra fundida. Cuando todo quedó en silencio, la corbeta yacía partida, humillada en medio de un bosque alienígena donde los árboles exhalaban vapor azul y la tierra temblaba como si respirara. Pero estaban vivos. Ella abrió la escotilla con esfuerzo y salió cojeando, con la frente abierta por un golpe. Darien salió poco después, sangrando por el costado, pero todavía caminando como un soldado en formación. No dijo una palabra. Solo señaló hacia el horizonte. Había una elevación rocosa que podía servir de refugio. Caminaron durante horas. El planeta no tenía nombre, pero sí amenazas. Bestias de ojos compuestos y colmillos de cristal acechaban en la niebla. En una emboscada, una de ellas cayó sobre ellos desde lo alto. Era como un tigre de metal líquido, con zarpas tan largas como hojas de sable. Darien la empujó fuera del camino y se enfrentó al monstruo con una barra de hierro oxidada. Fue un combate salvaje. Y Sara, herida, se arrastró hasta una piedra y disparó el arma que aún conservaba con la poca energía que le quedaba. La criatura cayó con un rugido que heló la sangre. Darien no se movió. Había recibido un zarpazo en el abdomen. Ella corrió hasta él, le arrancó la camisa y presionó la herida con manos temblorosas. Sangre caliente, real, viva. No entendía por qué le importaba tanto que no muriera. Porque su corazón golpeaba con fuerza bajo sus costillas, como si quisiera escapar. Cuando la noche cayó, encontraron la cueva. Era profunda, protegida del viento helado que soplaba con un canto grave. Dentro, encendieron fuego con restos de planta resinosa y se acomodaron cerca, apenas a 1 metro de distancia. El calor no era suficiente. Ambos temblaban. «Acerquémonos», dijo Darien, con la voz apenas audible. Y Sara dudó. Cada fibra de su cuerpo le decía que no lo hiciera, que era una trampa, que el contacto era debilidad.
pero su piel ardía de frío y rabia, y el fuego no era suficiente. Se deslizó hasta él y se recostó a su lado, con el cuerpo rígido como piedra. Él pasó un brazo por encima de su espalda, lento, sin apretar. Ella apoyó la frente en su pecho. Escuchó el latido. Uno constante, fuerte, vivo. Como si él no tuviera miedo. Y eso la enfureció. «Eres idiota», murmuró. «Puede ser. Podrías haber huido cuando esa cosa me atacó». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Darien tardó en responder. Su mano recorrió su espalda de forma inconsciente, no como un gesto posesivo, sino como alguien que calma a un animal herido. «Porque me importas. Aunque tú no quieras». Las palabras eran cuchillas. No por dolorosas, por reales. Ella lo besó. Fue rápido, torpe, cargado de rabia. Él no se resistió, pero tampoco la dominó. Respondió al beso como quien entiende que está caminando sobre fuego y lo hace igual. Cuando se separaron, ella tenía la respiración agitada y las mejillas ardiendo. «No me mires así», dijo ella, casi con vergüenza. «No te estoy mirando de ninguna forma», respondió él, con una sonrisa casi imperceptible. Ella se volvió, de espaldas, cerrando los ojos con fuerza. Pero no se alejó. Se quedó allí, escuchando su respiración, sintiendo el calor que brotaba entre ambos como algo más peligroso que cualquier criatura del planeta. Por primera vez en años, deseó quedarse. Y eso, la aterraba más que cualquier muerte. El amanecer era azul. No por poesía. Por el gas que se filtraba entre las ramas alienígenas del bosque. Un amanecer denso, químico, venenoso para algunos, pero no para ellos. Y Sara se incorporó con lentitud, la espalda aún tibia por el contacto con Darien, que seguía dormido a su lado, su rostro tranquilo pese a la cicatriz fresca que le cruzaba el abdomen. Lo observó por primera vez sin esa capa de distancia emocional que siempre mantenía. Y eso la enfureció. No podía permitirse ver belleza en un humano. No después de todo lo que había perdido. Afuera, los sonidos del bosque eran más intensos. Algo se aproximaba. Ella tomó su arma descargada, por instinto, y se agazapó cerca de la entrada de la cueva. Entonces lo vio. Un zumbido grave cruzó el aire. En el cielo, una nave dorada descendía. Un emblema imperial brillaba en el casco, un círculo partido por una lanza vertical. Reconoció ese símbolo. Su aliento se congeló en los labios. La nave aterrizó con violencia ceremonial. De ella bajaron figuras acorazadas, con capas negras y cascos de obsidiana. Y al frente, él, Cal, el inquisidor que ordenó la masacre de su planeta. El que firmó con su propio nombre el exterminio de su linaje. El hombre que quemó su hogar y la arrojó al barro de la galaxia. Y Sara no respiró. Solo apretó los dientes. Darien apareció tras ella, ya despierto, con un trozo de metal improvisado como arma. No dijo nada. Sus ojos grises se clavaron en los soldados como si ya calculara cuántos podía llevarse consigo antes de caer. Uno de los guardias escaneó el terreno. Encontramos rastros. Sangre. 2 sujetos. Caal se quitó el casco. Tenía el mismo rostro impasible, afeitado con precisión, los ojos negros como vacío. Cuando vio a Isara, soltó una carcajada corta. La princesa sucia. Sigues viva. Interesante. Ella salió de la cueva. No por valentía. Por rabia. Deja de esconderte detrás de armaduras. ¿O tienes miedo de que esta vez no puedas matarme sin ayuda? Caal dio un paso al frente. Puedo matarte ahora mismo. Hazlo, escupió ella. Pero si quieres un espectáculo, reta al humano. El silencio fue inmediato. Incluso los árboles parecieron detener su susurro venenoso. Caal giró lentamente la cabeza hacia Darien, como si recién notara su presencia. ¿Él? ¿Este trozo de carne humana? Darien avanzó sin decir palabra. Por derecho ancestral, dijo Isara, la voz cargada de una furia que temblaba. Me protegió. Me salvó. Si lo mata, me quedo contigo. Pero si él gana, eres tú quien cae. Caal soltó una risa sin humor. Acepto.
Será divertido ver cómo su cráneo se rompe bajo mis botas. ¿Estás loca?, murmuró Darien junto a ella. Sí, respondió. Pero también estoy cansada de correr. Él la miró. No con reproche. Con algo parecido a una sonrisa de resignación. Pudiste haberme besado otra vez antes de esto. Si vives, te dejo elegir cuándo. Caal desenvainó su látigo de energía. La hebra vibraba con un sonido grave, como si la muerte cantara. Darien levantó la barra metálica oxidada, apenas más pesada que un bastón. No tenía armadura. No tenía fuerza de élite. Solo músculos marcados por años de trabajo y resistencia. Y Sara dio un paso atrás, conteniendo el aliento. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Caal atacó primero. El látigo pasó a centímetros del rostro de Darien, dejando una estela de aire quemado. Él se agachó, giró sobre una pierna y lanzó un golpe que rebotó en la armadura de Caal. El inquisidor se rió con desprecio. Eres lento. Predecible. Patético. Pero en sus ojos se notó algo. Una sombra de duda. Darien no caía. Seguía de pie. Y cada golpe era más fuerte que el anterior. Más certero. Más decidido. La barra se incrustó en la pierna de Caal. No fue suficiente para derribarlo, pero lo hizo retroceder un paso. Y Sara gritó. Dale donde duele. Caal lanzó una ráfaga de energía que arrojó a Darien contra una roca. El impacto fue brutal. Sangre brotó de su boca. Y Sara corrió a su lado, arrodillada, temblando. No mueras. Maldito seas, no mueras. Él la miró. Los ojos medio cerrados. La voz hecha cenizas. Si muero, vive. Ella lo besó. Desesperada. Corta. Como una despedida. Pero cuando se apartó, había cambiado. Sus ojos ya no temblaban. Se levantó. Sus pasos eran firmes. Sus manos ya no vacilaban. Caal se burló. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a llorar encima? Ella levantó la barra de metal. La misma que él había usado. No. Ahora te mato yo. Caal apenas pestañeó cuando ella se puso de pie con la barra en la mano. Su rostro se mantenía impasible, pero sus soldados ya no reían. Uno de ellos incluso dio un paso atrás. No por miedo a Isara, sino porque, por primera vez, alguien miraba al inquisidor a los ojos sin bajar la cabeza. Ella dio el primer paso. Luego otro. Cada movimiento era una declaración. Ya no era la mendiga. Ya no era la sombra de una princesa caída. Era la mujer que había vuelto del fango, que había sobrevivido al hambre, al desprecio, a la muerte lenta del alma. Y frente a ella, el verdugo. Caal activó su látigo de nuevo. La hebra se extendió con un zumbido que vibró en el aire. Un movimiento de muñeca bastó para hacerla silbar como una serpiente eléctrica. La lanzó hacia ella sin aviso. La barra chocó contra el látigo en pleno vuelo. El impacto hizo saltar chispas. Y Sara retrocedió, la mano entumecida por la vibración, pero no soltó el arma. Caal frunció los labios. No esperaba resistencia real. Ella atacó. No con la fuerza de un guerrero entrenado, sino con la rabia acumulada de años. La barra bajó con violencia hacia la cabeza de Caal, que apenas alcanzó a cubrirse con el antebrazo. El metal golpeó la armadura con un sonido sordo. Él contraatacó con una patada al abdomen que la arrojó contra la tierra húmeda. Ella cayó de espaldas, jadeando, pero rodó y volvió a levantarse antes de que él pudiera acercarse. La pelea no era elegante. Era salvaje, torpe, sucia. El látigo cortó su mejilla. La sangre empezó a brotar, roja y caliente. Pero eso no la detuvo. Solo rugió, como una bestia herida. Saltó hacia él, la barra en alto, y lo golpeó en la clavícula. Esta vez, la armadura cedió. Se oyó un crujido. Caal gruñó. Retrocedió. Desde el suelo, Darien intentaba moverse. Tosía sangre. Apenas podía arrastrarse, pero sus ojos no dejaban de seguirla. Sabía que si Sara caía, él no podría levantarse para salvarla.
Ella lo sabía también. Por eso no podía fallar. Tú mataste a mi familia, escupió ella, jadeando. Caal giró el látigo con una mano. Lo tenía tenso, listo para cercenar. Y los volvería a matar. Todos eran débiles. Cobardes. Tú eras una cría inútil. Ella apretó los dientes. Avanzó en zigzag, esquivando el primer golpe, y giró sobre sí misma para lanzar la barra como un martillo hacia su pierna. Caal gritó cuando el metal impactó justo detrás de la rodilla. Cayó un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Ella se lanzó sobre él. La barra subió, luego bajó, directo al casco que protegía su cráneo. El golpe fue brutal. El visor se rompió. Vio sus ojos. Humanos. Negros. Vacíos. La barra cayó una vez más. Y otra. Hasta que él ya no se movió. Los soldados del Inquisidor no hicieron nada. Estaban paralizados. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Ella se levantó, tambaleante, la cara y los brazos cubiertos de sangre, suya y de él. Buscó a Darien. Corrió hacia él. Se arrodilló. Tomó su rostro con ambas manos. Ya está. Acabó. Está muerto. Él intentó sonreír, pero la sangre se filtraba entre sus dientes. No tan rápido. Me prometiste que viviría para besarte de nuevo. Ella apretó los labios, la voz temblorosa. Sí. Lo prometí. Y lo besó. Lento. Largo. Doloroso. Los soldados, uno a uno, dejaron caer sus armas. Nadie quería continuar la lucha. Nadie quería tocar a la mujer que había matado al verdugo con sus propias manos. Era intocable. Darien perdió la conciencia en sus brazos. Ella lo sostuvo. Miró al cielo. El amanecer azul ya no era amenazante. Era un nuevo inicio. Pero la guerra, lo sabía, aún no había terminado. Solo acababa de comenzar. La nave del Inquisidor fue tomada en silencio. Ninguno de los soldados osó resistirse cuando Ysara subió a bordo con Darien en brazos. Lo llevaba como se carga a un rey herido, no como a un compañero. Como a alguien por quien se está dispuesta a quemar el universo si hace falta. Su cuerpo estaba cubierto de sangre seca, heridas frescas y el peso de todo lo que había sobrevivido. Ella entró al centro médico sin pedir permiso. Ordenó a los androides que activaran todos los protocolos de emergencia. Nadie discutió. Nadie se atrevió a cruzar su mirada. Darien fue estabilizado. El sangrado cesó. Su cuerpo, aún inconsciente, parecía flotar entre la vida y la muerte como una pluma suspendida entre dos vientos. Durante 3 días y 3 noches, ella no se movió de su lado. No durmió. No comió. Solo lo miraba. Lo sostenía. Le hablaba en voz baja cuando nadie más la oía. La 4ª noche, él abrió los ojos. Ella no dijo nada. Solo lo miró. Un instante eterno. ¿Todavía vivo?, susurró él, con una voz quebrada. Sí, respondió ella, y por primera vez en muchos años, sonrió. Me lo prometiste, ¿recuerdas? Él asintió. Sus dedos buscaron los de ella. Se entrelazaron, suaves, seguros. ¿Qué hiciste con Caal? Lo devolví al polvo. Con mis propias manos. ¿Y los soldados? Se rindieron. Me llamaron heredera. Pero no quiero su trono. Ni sus títulos. Entonces, ¿qué quieres? Ella lo miró, sin apartar la vista. Quiero vivir. Quiero construir algo donde nadie más mande. Donde nadie más te mire con miedo. Ni a mí con desprecio. ¿Y eso existe? Ella se inclinó, apoyó la frente en la suya. Lo haremos existir. Pasaron semanas. La nave fue de vuelta al espacio, ahora bajo un nuevo nombre, Renacer. Con ella, cruzaron sistemas olvidados, colonias rotas, pueblos flotantes donde la opresión aún apestaba el aire. Ysara no buscaba venganza. Buscaba justicia. Y la obtenía, no con destrucción, sino con decisiones. Liberó planetas. Derribó dictadores menores. Rescató esclavos. Pero no como una reina.
Lo hizo como alguien que había estado en el barro, que conocía el dolor, que había amado y sangrado. A su lado, Darien sanó. No solo su cuerpo, su alma. De noche, compartían la misma cama estrecha que antes fue camilla de emergencia. No hablaban demasiado. El silencio entre ellos era cómodo, íntimo, sagrado. Una noche, mientras orbitaban un pequeño planeta cubierto de flores violetas, ella lo miró desde la escotilla. «Hay algo que no te he dicho. Si es que te casaste con un reptiliano antes que yo, lo entenderé», bromeó él. Ella no sonrió. Estaba seria. «Cuando te vi en el puerto de Trambeta, supe que ibas a cambiar mi vida. Y me dio miedo, porque yo ya no creía en nada. ¿Y ahora?» Ella se acercó, lo rodeó con los brazos, apoyó la cabeza en su pecho. «Ahora creo en nosotros». Él acarició su espalda con ternura, respirando el aroma de su cabello. «Entonces lo hicimos. Sobrevivimos». «No solo sobrevivimos», susurró ella. «Vivimos». Un año después, fundaron un asentamiento en un planeta olvidado por todos, pero fértil. Recibieron a exiliados, fugitivos, soñadores sin patria. Construyeron casas, criaron cosechas, enseñaron a niños a no temer la oscuridad. Y en medio de todo eso, sin necesidad de promesas ni coronas, Isara y Darien se amaron cada día como si fuera el primero. Ella ya no era la mendiga de la galaxia. Era la mujer que eligió renacer. Y lo hizo con él. Fin.